Cuidado, yo pensaba que tocaba la lona. La izquierda de nuevo del Pantera Neri y se fue a la lona. El Pantera están en el centro del ring. Pega Villanueva, pega Pantera. Hacia atrás iba el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Luis Neri, 2 Division World Champion. Pinanganak sa California, Mexico at lumalaban sa Super Bantamweight Division. May kasalukuyang undefeated na kartada na 31 wins, 0 loss, 24 dito via knockout. Pero sa kabila ng kanyang natamong tagumpay at karangalan, ay may dalawang Pinoy pala na muntik nang tumapos sa napaka-impresibo niyang kartada. Una, December 17, 2016, dumayo ang ating pambato na si Raymond Tabogon sa lungga ng kalaban na si Luis Neri sa bansang Mexico para ito sa bakanting WBC Silver Bantamweight title. Dala-dala ng Pinoy ang record na 18 wins, 6 losses, 1 draw, 8 dito via knockout. Habang si Neri naman ay may malinis na kartada na 21 wins, 0 loss, 15 dito via KO. Sa mismong gabi ng laban, maaksyong bakbakan agad ang ipinakita nila sa ibabaw ng lona. Palitan agad ng mga patama sa ulo at sa bodega. Un boxeador, cómo se cuadra en el ring, cómo mantiene abajo. Yo creo que es parte de mostrar al mundo. Ya rapidito el Pantera Neri con todo lo que tiene en la esquina caliente de Raymond Tabogon. Ahí está el de Tijuana, Baja California, con la mano izquierda, ahí va el Pantera, peleador mexicano, otra vez en las cuerdas, tiene a su rival. Rápido se sale de ahí Raymond Tabogon. Bueno, y no hay round de estudio aquí, Fíjate cómo combina abajo y después arriba. Candelita. Pero sa huling minuto sa unang round, sa sobrang agresibo nitong Meksikano, nahuli ng solidong kanan itong Mexican, sakto sa panga at bagsak siya sa lona. Cuidado, yo pensaba que tocaba la lona. La izquierda de nuevo del Pantera Neri y se fue a la lona. Pero agad naman itong nakabangon at patuloy na nakikipagbasagan sa mga huling segundo ng unang round. No estaba en el presupuesto. Como el juez Barbosa, ¿cómo lo bota? Ahí se ha dado pocas veces, pero estos asaltos que se dan empate, ¿no? Termine cuando finalice el primero. Ya vea con la mano derecha ahora. El Pantera Neri se va a terminar el primero. Campana, campanita de Tabogon. Y no fue un gran golpe. No, agarra desbalanceado al Panterita cuando estaba atacando. Ahí está el golpe. Bueno, pero ves a la mandíbula. Sa mga sunod pang mga rounds, tuloy ang maaksyong salpukan. Bagamat sumasabay sa batuhan ng kamao itong ating pambato, ay makikita talaga ang angat ng lakas ng kamao nitong Meksikano. Napapatras at naalog talaga ang Pinoy sa tuwing tinatamaan ito. El Pantera Neri le responde bien el filipino con la mano derecha. Que ya nos dio una sorpresa. Buscando ahora el cuerpo, los costados, la zona de poder sobre todo. Lo mete en la esquinita caliente el Panterita Neri, golpe de todo. Lo estoy dando al mexicano, creo que... Otra vez ahora los costados, buscando la zona blanda, se puede caer Raymond Tabogon. Se mantiene de pie con puro coraje, ataca el mexicano, pero le responde también en contragolpe. Raymond Tabogon lo tiene en la esquina caliente, el Panterita Neri atacando con todo a su rival. ¡Oiga la campana! Un poquito más calmado, buscando la brecha, haciendo fallar a su rival. Está de nuevo enviando a la esquinita caliente a su rival. Ahí lo tiene el Pantera. Otra vez en las cuerdas está Tabogon. Pero tiene mucho coraje, no deja de lanzar golpes, ¿no? Ahí está el Panterita Neri con la combinación. Regímenes de entrenamiento muy fuertes. De nuevo el Pantera Neri colocando buenos golpes en las cuerdas, se defiende como puede Tabogon, fallaba con la mano derecha, otra vez lo tiene ahí Luis Neri, atacando con todo. Sí, impresionante el ritmo, de tú a tú de nuevo el inside. Conecta bien, combina bien el Pantera Neri, de nuevo tiene las cuerdas a su rival, a Raymond Tabogon, que también lanza con la mano derecha. Falla con la derecha, suena la campana, vamos. Fourth round, tuloy ang laban. Andon pa rin ang bilis at pagiging makamay nitong Meksikano. Habang ang Pinoy ay tila nauubos na ang kargada sa bodega. Pero sa mga huling segundo, di na kinaya ng Pinoy ang mga kamao nitong Meksikano. Nalamog na siya, kaya sa gitna ng palitan nila, sandamakmak na kamao ang binato ng Meksikano sa kanya. Nakita ng referee na wala na talagang pag-asa pa, kaya tinigil na lang niya ang bakbakan nila para malayo sa posibleng mas malala pang disgrasya. Atacando con todo de Tabogon. De nuevo ahora con la derecha al rostro de Tabogon con todo otra vez, de nuevo el Pantera Neri eléctrico y para en el combate. Bagamat panalo si Luis Neri via 4th round TKO, ay pinalasap naman ni Tabogon ang lakas niya. Bagsak si Neri sa lona
ang kauna-unahan sa kanyang karera. No, yo creo Agarra desbalanceado al Panterita cuando estaba atacando. Ahí está el golpe. Bueno, pero ves a la mandíbula. Pangalawa, Bien colocada. November 4, 2017, Pinoy boxer na naman ang dumayo sa lungga ng kalaban sa bansang Mexico. Ang Pinoy prospect noon na si Arthur Villanueva. Non-title fight ang laban at naka-schedule lang sa 10 rounds. Bit-bit ng Pinoy dito ang kartadang 31 wins, 2 losses, 17 dito via knockout. Habang ang Meksikanong si Luis Neri ay dala-dala ang malinis na kartada na 24 wins, 0 loss, 18 dito via knockout. Sa mismong gabi ng laban, isang maaksong salpukan ulit ang nasaksihan. Ahora sí, Sa todo mga limpio. unang round, malupit na palitan agad ang ipinakita ng dalawa sa ibabaw ng lona. Con la derecha, Luis Neri. Round de estudio. 24 victorias para el Pantera sin derrotas, 31 victorias para Villanueva. Cuando atacaba, izquierda de nuevo del Pantera Neri. De nuevo el Pantera ahora lo tiene en la esquinita caliente, atacando con todo Luis Neri. Arthur Villanueva, señores, la candelita. Se viene la campanita del primer asalto. Vamos a ver, señores, ahora de nuevo la combinación de parte del Pantera Neri. Suena la campana, termina el primero. Ya. Buscando de nuevo la combinación Neri. A veces no parece. que es un Atacando de nuevo, profe, atacando de nuevo el Pantera Neri, activando la candelita. Hacia atrás va Arthur Villanueva, pero lanza la mano derecha. Ahora trata de combinar. de Neri es letal. Otra vez. Eso es lo que tiene que hacer. Me gusta la manera como corta el ring, atacando otra vez. Ahora trata de esquinar a su rival, lo tiene pegadito a las cuerdas el Pantera Neri. Pero insiste que el cuerpo también el Pantera. Busca también, se viene el final del segundo, 15 segunditos para que termine el segundo. Nosotros vamos a una pausa para el regreso más del Pantera Neri enfrentando a Arthur Villanueva. No se muevan, señores, combate eléctrico. Me acompaña el profesor Roberto. Third round, mas uminit pa ang bakbakan, mas maraming kombinasyon pa ang pinapakawalan. Bagamat sumasabay talaga itong si Villanueva sa palitan, ay makikitang mas accurate talaga ang mga patama nitong Mexican. Mundo se quejaba. Buscando el cuerpo ahora el Pantera Neri también con el ópera. Son rivales de colmillo también, profe. Los golpes tienen efectividad porque combina mucho. 30 segunditos ahora Mira. en el tú a tú, en el infight, ambos peleadores. Busca Neri. Atacando, ahí está, atacando. Vamos a ir a una pausa, al regreso más de las acciones porque hay candelita, ya venimos. Peso gallo. La pelea se empieza de... Fourth round, mas tumindi pa ang laban, mas agresibo na rin dito ang Meksikano. Gusto nang tapusin ng bakbakan ang impresibo. Era cuando intentaba responder Arthur Villanueva, otra vez con la mano izquierda, la mano del poder de parte del Pantera Neri, lo tiene pegadito a las cuerdas, castigando con todo. Ahora la candelita dijo presente. Pero es que los golpes de Villanueva no le están haciendo efecto. Villanueva está en retroceso porque los golpes... Pone también Villanueva ahora con la mano derecha. Bien, otra vez el Pantera, lo está apabullando a golpes, la metralleta de golpes. La pelea pactada a 10, otra vez el Pantera Neri va al frente lanzando golpes. La mano izquierda entraba al mentón de Villanueva en 2 ocasiones. Ahí lo tiene pegadito a las cuerdas. Ahí está la candelita del Pantera Neri otra vez con todo eléctrico. Pero sa mga huling segundo, sa sobrang gigil nitong Meksikano, nahuli ng solidong kamao mula sa ating pambato at bagsak ito. Pino atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Se fue a la lona el Pantera Neri. Justo cuando ataque a ir a la pausa, se viene mucho más. Hay acción, hay candelita, no se muevan. El Pantera Neri enfrenta a Arthur Villanueva. La pausa y venimos con mucho más. Sa mga sumunod pang mga rounds, agad namang nakarecover itong si Luis Neri. Patuloy pa rin sa pagiging agresibo. Pero sa gitna na naman ng palitan nila, makikitang napaatras itong Meksikano. Tila nahuli ng isang solidong kamao. Pero dahil sa pagod na rin itong ating pabato, ay di na niya agad ito sinundan at pinaulanan ng mga kamao. No, es que Villanueva está demostrando... Poder otra vez sobre la humanidad de Villanueva, atacando con todo, señores. La candelita de parte del Pantera Neri. De tú a tú ahora, vamos a ver. Tiene un aguante impresionante porque ha recibido castigo, pero ahí es... Pero lo está haciendo, ¿no? Ahí va con la mano izquierda de nuevo el Pantera Neri, ahora lo tiene otra vez en la esquinita caliente. Se sale de ahí Villanueva. No, Villanueva no vive atrás. Cuando él se queda en la media distancia tiene efecto. La mano izquierda otra vez del Panterita, se tambalea. Arthur Villanueva por poco. Que hasta estos momentos tiene, hasta el round anterior tenía la pelea ahí sobre un punto. Termina el quinto. Round 6, tuloy ang maaksong salpukan, matira matibay. Pero sa huling minuto ng round, nasa pool ulit sa kombinasyon nitong Pinoy. At tinigil na agad ng referee ang laban para malayo sa posibleng kapahamakan. Tomarlo con más calma. Bien, ahora trabajando el cuerpo y luego al rostro el Pantera Neri, lo tiene en la esquina caliente, lo ataca.
Panalo si Luis Neri dito at napanatili ang malinis na kartada via 6th round TKO. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Pino atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue la lona. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.